Continuamos conversando con el licenciado José Maldonado, auxiliar regional del Procurador de los Derechos Humanos con sede en Coatepeque. Queremos recordar que el licenciado José Maldonado tiene un diplomado en Derecho Indígena y también realiza estudios en Derecho Constitucional, una maestría en Derecho Constitucional. Yo creo que el camino a recorrer es tan amplio, licenciado José Maldonado, en cuanto a derechos humanos, y pienso que ya corre en sus venas los derechos humanos, ¿verdad? Por el tiempo que usted ha estado trabajando en esta institución. La pregunta anterior había sido de que si como auxiliar regional del Procurador aquí de Derechos Humanos en Coatepeque, usted ha sentido el cambio, digamos, del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala para poder desenvolverse y desarrollar la función que le asigna la Constitución en esta región. Sí, definitivamente, Enrique Eulalio. El cambio se nota, ¿verdad? Él en todo momento ha dado el respaldo a nosotros como auxiliares, como sus representantes, ¿verdad? A nivel nacional del trabajo que se haga, y lógicamente acá en Coatepeque, ¿verdad? Estando tan cerca de la tierra del actual procurador, ¿verdad? Puro chivo, ¿verdad? Sí. Pues es de alguna manera ese apoyo y ese respaldo que se tiene para el trabajo que cada uno de nosotros realiza, y máxime esta región que, lógico, ¿verdad? Él ha estado desarrollándose dentro de esta región, ¿verdad? En diferentes ámbitos sociales y políticos, ¿verdad? De nuestro país. Ha sido, ¿verdad? El respaldo completamente hacia el trabajo que realizamos, y específicamente acá en Coatepeque, ¿verdad? ¿Alguna proyección en cuanto a derechos humanos aquí en esta región, licenciado, tal como tal vez, digamos, capacitar profesionales, capacitar estudiantes, o tal vez llevar, digamos, información a las comunidades que también sí desconocen realmente en qué consisten los derechos humanos, qué hacen los derechos humanos y qué acceso hay a esta institución? Correcto. Sí, siempre tenemos programas permanentes, tanto de procesos formativos, ¿verdad?, a mediano plazo, como talleres, charlas y algún otro tipo de situaciones que van encaminados a la promoción y educación en derechos humanos, ¿verdad? Se nos hace un poco difícil, ¿verdad?, porque tenemos de alguna manera hay mucha cobertura por realizar, ¿verdad? Porque no es solo Coatepeque, es toda la costa, la zona costera, tanto de los departamentos de Quetzaltenango como de San Marcos, ¿verdad? Y son muchas las exigencias. ¿Qué territorio cubre la región que usted...? La auxiliatura, ¿verdad? La circunscripción o jurisdicción que tiene son los 4 municipios costeros de Quetzaltenango, el departamento de Quetzaltenango, que son Colomba, Flores, Costacuca, Génova, Coatepeque, lógico, ¿verdad?, donde está la sede, y departamentos de la zona, municipios del departamento de la zona costera de San Marcos, que tenemos el Quetzal, La Reforma, Pajapita, Nuevo Progreso, La Blanca, Ciudad Tecumán, Ayutla y Ocos. Decíamos que ni modo como auxiliar, ¿verdad? Es conocedor de los problemas que surgen, digamos, en cuanto a la violación de los derechos humanos de los guatemaltecos. Correcto. En nuestro medio cuesta un poco definir cuando, digamos, despiden a un trabajador, ¿verdad? Dicen, anda a derechos humanos. Si hay violencia intrafamiliar, dicen, anda a derechos humanos, ¿verdad? O cualquier, digamos, problema de carácter jurídico, pues el consejo es que anda a derechos humanos, y no siempre tiene que ser así, sería usted el indicado para poder orientar a nuestro pueblo. Entonces, nuestra gente pues no sabe realmente qué
qué son los derechos humanos, ¿verdad? Y cuándo deben de acudir a derechos humanos y cuándo tienen que ir a la policía, al juzgado de paz, a la inspección de trabajo, ¿verdad? Y no a derechos humanos. Por favor. Correcto, sí. Una información. Muchas gracias. Sí, efectivamente, a pesar de que se ha tenido esa proyección sobre respecto al papel de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, todavía hay algunos cánones por ahí equivocados al respecto. No es de extrañar, ¿verdad? Porque recordemos que la vulneración sistemática de los derechos humanos y máxime en nuestro país ha estado permanente, ¿verdad? Es decir, no han existido cambios sustanciales que le generen realmente a los guatemaltecos esa protección de sus derechos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Orientamos y vamos desde esa perspectiva. Recordemos, tal vez, Lick, de que todo aquello que nos vulnere, que nos sintamos indefensos, que nos afecte, sentimos que hay violación a nuestros derechos humanos. Sin embargo, para eso existen órganos o instituciones, tanto administrativas como judiciales, a donde debemos de acudir a presentar nuestras denuncias, ¿verdad? Como usted bien lo decía, ¿verdad? Un despido, ya sea justificado o injustificado, de un trabajador, tiene que acudir al ente administrativo necesario, ¿verdad? Que en este caso sería agotar la vía administrativa, que es por medio de la inspección de trabajo, y ya después pues llevarlo a la vía judicial. Por ejemplo, la comisión de un hecho delictivo, ¿verdad? Un delito, una falta, un robo, cualquier situación, tiene que ser ante el ente jurisdiccional correspondiente, ¿verdad? Que es o el Ministerio Público, un juzgado de paz, ¿verdad? ¿Cuál es el papel entonces o cuál es el rol que nos toca a nosotros como institución del Procurador de los Derechos Humanos? La base para la defensa y protección de un derecho humano es que una persona, un funcionario o empleado público de cualquiera de las instituciones del Estado, llámese municipalidades, ministerios, oficinas, cualquiera que tenga relación con una dependencia del Estado, dentro de sus funciones esté vulnerando o esté afectando intereses, derechos de las personas en su manifestación individual o jurídica, allí va nuestro actuar. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Un alcalde municipal que no quiera recepcionar algún tipo de recurso administrativo, o en el peor de los casos, pasa el tiempo que estipula la ley y no le responde a los ciudadanos como debe de ser, o inclusive respondiéndole esa respuesta va en contra de sus intereses o va en contra de la Constitución. Allí va nuestra intervención directamente, ¿verdad? El abuso del poder que tienen personas, funcionarios o empleados públicos teniendo esa función, hacen más de lo que hacen más perjudicando a las personas de lo que tienen que hacer, o dejan de cumplir las obligaciones que tienen que hacer. Una de las atribuciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en este caso el regional, ¿verdad? Aquí en Coatepeque, es promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de derechos humanos. Derechos humanos, por supuesto. Muy bien, en nuestro medio, ¿verdad? A veces la población carece de servicios públicos, ¿verdad? En este caso, tal vez agua, ¿verdad? Que es el vital líquido, esencial, escaso en nuestro medio. Sí, el vecindario, la población afectada que no recibe este servicio, puede acudir a los derechos humanos y puede, en este caso, el auxiliar José Maldonado también, digamos, apoyarlos en el sentido de exigirle o ver cómo está la administración correspondiente para poder solucionar este problema. Por supuesto. ¿Se ha dado algún caso de estos en cuanto a servicios públicos? Muchísimos, y no solo por servicio de agua. Hablemos de transporte, ¿verdad? Hablemos de otros servicios básicos, ¿verdad?
Pero si vamos a la cuestión hablemos de agua potable, que es un servicio esencial, por supuesto que deben de asistir con nosotros, siempre y cuando también la autoridad tenga conocimiento de esa situación, porque muchas veces nos topamos, mire, es que necesitamos que nos apoyen y que el alcalde no ha hecho nada, pero cuando llegamos allá el alcalde no ha hecho nada. Entonces necesitamos tener también antecedentes de qué son los trámites que han realizado, por un lado, y por otro, pues lógico, ¿verdad? La situación de que sí se ha hecho y ya tienen 2 o 3 meses, han cursado los documentos correspondientes. Bueno, ahí sí ya nosotros entramos a intervenir, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y de una vez, ¿verdad? Solicitar qué es lo que está pasando e indicar de que efectivamente se pudiera estar vulnerando un derecho. Por lo tanto, necesitamos que se solvente esto, ¿verdad? Y ya empieza un proceso. Claro, un caso así muy macro, ¿verdad? Y empieza un proceso para solventar esa situación. Es que interesante en cuanto al transporte público, que también es otro de los servicios que muy vulnerable en el sentido económico, que ahí cuando al transportista, le empieza a afectar la economía, pues inmediatamente piensan en subir el precio del pasaje. ¿Qué hace Derechos Humanos en este caso, verdad? Porque ya son empresas privadas las que están, digamos, actualmente cubriendo esos servicios, aunque la municipalidad tiene la injerencia directa, ¿verdad?, de decir no, ¿verdad? No, pero como que se ponen de acuerdo, bueno, señor alcalde, pues nosotros necesitamos y apóyennos, ¿ves? El alcalde pues dice, bueno, háganlo, pero el usuario es el afectado en este caso. ¿Qué hace Derechos Humanos en ese tipo de situaciones? Hemos tenido varios de transporte urbano, ¿verdad? Por ejemplo, urbano y extraurbano, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Los aumentos desmedidos que se dan, recordemos, ¿verdad?, que también la violación o la vulneración de derechos humanos ocurre cuando servicios básicos que le corresponden al ser humano los administra un ente privado, también pueden ser fiscalizados en el desarrollo de sus actividades. Por ejemplo, hablemos de Energuate, ¿verdad? Sí, que sin embargo es una empresa privada. Claro, existe el órgano administrativo correspondiente que, siendo una empresa privada, presta un servicio público, aunque Energuate siempre ha dicho de que no es así, pero es un servicio público porque es de beneficio de una población y que no pueden en determinado momento responder a requerimientos que haga la institución porque ellos se administran por ser un ente privado. Y no, ya hemos visto de que han existido antecedentes al respecto. Pero, por ejemplo, cabe el ejemplo por la situación del transporte. No, que son empresarios públicos. No, un momento, ¿verdad? Pero ¿quién? El transporte público tampoco se administra solo. Existe un ente rector, ¿verdad? Y hablemos del urbano, que es la municipalidad, y el extraurbano, que es la Dirección General de Transporte, ¿verdad? Si es urbano, pues lógico, ¿verdad? Si puede existir un aumento, hablemos de 1 quetzal a 3 quetzales, ese aumento no se puede dar. Recordemos que, y no solo en el transporte, sino que en cualquier otro servicio, un aumento de más del 100% es ilegal y va en contra de la Constitución. Y para no ir tan lejos, ¿verdad? El artículo 139 de nuestra Constitución, ¿verdad? La capacidad económica que tenemos los guatemaltecos para poder pagar esto, pues, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, claro, se pueden dar los aumentos, pero no desmedidos, ¿verdad? Y tienen que ser racionalizados, equilibrados y de acuerdo, como les digo, a la capacidad económica del guatemalteco. Que en este caso, si la municipalidad en determinado momento dice, sí, miren, aquí es que 1 quetzal, tienen razón los empresarios, aquí hay que aumentarle 3 o 4 quetzales, ese es un aumento ilegal. No se pueden hacer aumentos de un día para otro del más del 100%. Y hay aumentos, y no solo por acá, ¿verdad? También en la región de San Marcos hemos visto aumentos, por ejemplo, en tasas municipales, en arbitrios, en algún otro tipo de situaciones del 300 o 400%, lo cual no puede ser, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto, nosotros intervenimos en ese tipo de situación. Como también aquí
inciso B, dice investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas, ¿verdad? No es, como dije al principio, no es un secreto que, digamos, la Policía Nacional Civil, ¿verdad?, pues no goza tanto de la confianza de los guatemaltecos. No se puede generalizar, pero, por supuesto, pero sí la institución no está bien vista por los guatemaltecos. E incluso pues hemos visto por los medios de comunicación, ¿verdad?, policías procesados e incluso así personas con un alto rango en esa institución que aparecen, digamos, como supuestos delincuentes, ¿verdad?, porque hasta el momento no los han condenado, algunos que también ya han sido condenados. Por supuesto. Cuando hay una denuncia contra un funcionario de esta clase, Derechos Humanos inicia un expediente administrativo en contra, o en ese caso, o sencillamente, digamos, apoya verbalmente, llega y recomienda. ¿Cuál es el proceso de decir, bueno, ya está en conocimiento de derechos humanos y esperamos a ver qué se resuelve de derechos humanos, ¿verdad? Eso se da siempre, o también está en nuestro medio que las personas no le dan seguimiento a los asuntos, y de oficio, pues derechos humanos no sé qué hará, ¿verdad? Sí. Si le queda el tiempo para seguir, y si no, pues como no hay gestión directa, pues podría ser que también no se alcancen los objetivos que se persiguen al no estar presente en este caso del afectado. Sí. Bueno, no, si en este tipo de casos, por ejemplo, golpizas o alguna situación donde se extralimitan en sus funciones agentes de la PNC, por supuesto iniciamos un expediente de investigación en derechos humanos, ¿verdad? Claro, ha cambiado el procedimiento, ¿verdad? El proceso que sufrió de cambio de la Policía Nacional a la Policía Nacional Civil, PNC. Aunque... pasaron algunos... sí, pasaron ahí algunos personajes que todavía hay unos pequeños resabios de eso, ¿verdad? En esa transición del 97 para el 2002, 2004 fue una situación muy seria, porque en esos años fue la institución más denunciada. Si bien en los años 80 fue el Ejército de Guatemala y todo lo demás, de ahí pasó a ser la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Ya ese proceso se va bajando, ¿verdad?, de intensidad. Sin embargo, sí, porque como le digo, todavía hay algunos resabios al respecto. Sin embargo, el procedimiento ha cambiado. Nosotros hacemos una investigación, exigimos que se nos responda en el término prudencial y lo cursamos, ¿verdad?, tanto al Ministerio Público, ¿verdad?, como para la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional Civil, y estamos a la espera de lo que resuelvan, ¿verdad? No podemos, sin tener los argumentos tanto de una u otra institución, hacer una declaración o alguna situación. En muchos de los casos usted ha caído en la cuenta, ¿verdad? Las personas o ya no les interesa o han solventado su situación por otro lado y nos dejan, ahí sí que sí, nos dejan solos en la investigación. Pues bueno, inclusive sin tener interés la persona, nosotros hemos hecho algunas declaraciones a violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Y también existe la investigación de oficio, pues, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nos ha pasado algunos casos, ¿verdad? En casos de agresiones sexuales a menores de edad, ¿verdad? Muchas veces la mamá o los padres de familia negocian con el agresor y mire, les vamos a dar 30,000, les vamos a dar 50,000, les vamos a dar 60,000 y ustedes desistan de la denuncia para que no. Les digo, miren, perdonen, pero es que aquí el derecho que se está defendiendo es el derecho del niño. Y nosotros no podemos dejar de conocer esto y tenemos que seguir una investigación de oficio. Tenemos que seguir una investigación de oficio para dar con el responsable. Igual en el Ministerio Público, ¿verdad? Pero ahí ya son otros cánones al respecto, ¿verdad? Porque también la investigación criminal de oficio, cuando hay intereses de menores de edad afectados, tiene que seguir ahí, no se puede desistir en ese tipo de situaciones. Tal vez yo le rogaría, ¿verdad?, tal vez informar aquí a los televidentes que cuando
ellos presentan una denuncia ante los derechos humanos sobre violaciones que conozcan o que estén sufriendo. Solamente se concretan en denunciar y dejan el asunto en manos de derechos humanos, y luego dice, ya fuimos a derechos humanos, pero no hicieron nada, ¿verdad? Pero tal vez podría usted recomendar aquí a los denunciantes qué más deben de hacer, para qué, porque ustedes atienden muchos casos, ¿verdad? Bastante. Y claro, se le tendrá que dar prioridad al que muestre interés en la persecución, digamos, de un hecho que violatorio a sus derechos humanos, ¿verdad? Podría ser recomendarle qué más deben de hacer aparte de la denuncia, ¿verdad? Sí, de dejar eso. Creo que aparte de la denuncia, yo pensaría, licenciado Eulalio, de que es que la persona debe de estar consciente de que no muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de veces, nosotros vamos a atender lo que requieren las personas. Es decir, que las personas llegan a denunciar ya indicándonos cómo debemos de resolver el caso, ¿verdad? Es decir, que las personas quieren que se les resuelva el caso como ellos quieren. A la manera de ellos. Entonces hay muchas personas y se les explica, ¿verdad? Miren, el procedimiento es este no nos corresponde, le vamos a dar seguimiento, sin embargo es aquí. Y entonces, no, pero entonces la percepción, ¿verdad? No, pero entonces derechos humanos no sirve para nada, ¿verdad? Hablando de la institución, no sirve para nada, no nos hicieron nada, mire. Pero no es eso, ¿verdad? Debe de tenerse la percepción de que las personas que laboramos dentro de la institución realizamos de la mejor manera nuestro trabajo, y si de verdad no hay una causa o motivo para seguir una investigación en derechos humanos, pues clausuramos, suspendemos nuestra función y se deja a manos de los entes administrativos. Claro, jamás, eso sí, mire, Lic Eulalio, jamás se deja en estado de indefensión a las personas que llegan a denunciar, porque siempre tenemos un contacto con ellos en la medida de las posibilidades. Estamos informándoles de cómo deben de hacer esta situación, cómo se le da seguimiento a sus casos y cada una de las situaciones, pero sí se hace necesario que las personas estén al pendientes, porque nos ha pasado, mire, no me interesa, fíjese que ya no, pues llego tal vez dentro de un mes porque estoy trabajando en Tapachula, sí. Hay muchas y diferentes vicisitudes que se dan en este tipo de situaciones, pero tal vez más que todo de que esté la persona, porque igual nuestra función sigue, ¿verdad? Independientemente de que la persona esté presente al pendiente o en contacto del asunto. La cuestión sería también, Lic, de que las personas no deben de tener esa percepción de que nosotros les vamos a resolver, o cualquiera, hablando de cualquier institución. Ustedes van a llevar a la cárcel. Sí, sí, entonces sí, porque tal por cual se merece la cárcel, y cuando miramos elementos, no, es que mire aquí, entonces mire, la percepción no sirve, ¿verdad? Porque yo lo que quería era verlo preso, yo lo que quería era esto, que me pague. Entonces, más que todo es la percepción de que, hablo de la institución de Procurador de los Derechos Humanos, de que la orientación, el seguimiento o en determinado momento suspensión de la función de la institución tiene fundamentos claros y precisos, porque no podemos irnos de un lado o del otro. Y que eso es lo que realmente debe de seguir, por supuesto. Las personas les asiste a acudir a las diferentes instancias. ¿En qué momento, Lic, termina la función del Procurador de Derechos Humanos y luego pasa a judicializarse, o a algún caso que ustedes han llevado? ¿En qué momento? Que eso lo entienda, digamos, el televidente, ¿verdad? Que ustedes no lo van a condenar a 40 años de prisión, ¿verdad? Lo que existe, digamos, ya así que el organismo respectivo. Sí, para que nuestras personas, digamos, vayan teniendo más clara la idea sobre la función de derechos humanos. Es decir, ya hicimos nuestro trabajo, ahora le toca. Le toca a otro ente administrativo o judicial, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, nosotros no podemos hacer más, pero ese no podemos hacer más es que diga, mire, señor o señora, ya no lo queremos ver aquí. No, tampoco sea así, porque hemos tenido casos. Miren, fíjese que en tal y tal situación, fíjese que sucedió esto, ¿verdad? Que no me hicieron caso en un recurso X o Y. Pero bueno, aquí mire, lo recomendable es que su abogado realice algunas otras acciones, esto no es materia de derechos humanos. También existe nuestra función orientadora
para ver cómo se le da seguimiento, porque siguen llegando las personas y a veces ya tenemos hasta muchos líderes comunitarios que nos llevan casos diferentes, ¿verdad? Y miren, ¿verdad? ¿Cuál es la premisa de esto? Que independientemente de que la función en un aspecto de la denuncia de la persona no es materia de derechos humanos, no quiere decir que pueda abocarse a nosotros a recibir una orientación correcto. con nosotros, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros jamás nos vamos a involucrar en un proceso penal, en un proceso civil o de cualquier otra índole. Sin embargo, orientamos a la gente porque muchas veces tiene esa percepción, mire, es que ustedes como derechos humanos me dijeron de que, y mis abogados, hable con él. Dígale y toda la situación, o mire, es que el fiscal del Ministerio Público, no señores, que fíjese que aquí dentro del proceso esto hace falta, en fin, ¿verdad? Todavía existe esa situación de que muchas veces se sienten las personas en estado de indefensión al no tener conocimiento de lo que sucede en cada uno de los procesos, y por supuesto, con mucho gusto, también nosotros podemos cumplir la función orientadora en ese sentido. No tenemos que olvidar, ¿verdad?, que los derechos humanos son los derechos inherentes a las personas, es el derecho de vivir, el derecho de trabajar, todo lo que hace que el Creador, desde un momento que nos creó, pues nos mandó con estos derechos. Está con nosotros el auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos aquí en Coatepeque. Es un honor, licenciado, haberlo tenido por acá. Creemos que en cierto grado se está colaborando con la información que los televidentes quieren recibir. Algunas palabras ahí para que donde encontrarán la Procuraduría de Derechos Humanos aquí en Coatepeque, sus horarios y bueno, y también que están a la orden. Claro, Lee, pues muchísimas gracias por el espacio, ¿verdad? Que esto de alguna manera genera un acercamiento más hacia la población en materia de derechos humanos y pues claro, este año nos cambiamos de sede acá en Coatepeque, ¿verdad? Estamos ubicados ahora en la Cuarta Calle, 2-52 de la zona 3, barrio San Francisco. Valga la publicidad, ¿verdad? Cerca a media cuadra de la gasolinera Shell de Los Ibarra, de la 20 de octubre, ¿verdad? Ojalá que nos paguen por la publicidad. Por ahí estamos ubicados, ¿verdad? Como un punto de referencia. Teléfono todavía no nos han instalado, pero pueden abocarse al 2424-1717, que es el PBX de la institución, y dicen, miren, queremos hablar a la auxiliatura de Coatepeque, y ya nos comunican a nosotros por una línea directa de internet para poder atender a las personas. Y nuestro horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y fines de semana y horarios de las 16 horas hasta el siguiente día 8 horas al teléfono 1555, que es el PBX de atención en emergencias en materia de derechos humanos. Licenciado, es un honor. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias. A su programa Conversemos con Eulalio Gómez. Muchas gracias, Lique Eulalio, pues un privilegio también estar y compartir este espacio con usted, y pues estamos a sus respetables órdenes. Gracias.